Bienvenidos a Iglesia Renacer. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que me pareció que podemos aprender muchísimo de él. Esto viene directamente de lo que es el devocional o mi devocional diario. Por lo tanto, quiero hablar el día de hoy y he titulado este sermón Apelando a Dios por su ayuda en medio de la angustia. Apelando a Dios por su ayuda en medio de la angustia. Y esto tiene que ver con el Salmo 143. Salmos 143. Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero ir verso por verso y vamos a ver cómo desglosamos todo este salmo. ¿Okay? Este es un salmo en el cual el rey David le pide ayuda al Señor en oración, pero creo yo que podemos aprender mucho nosotros de él, de este salmo. Por lo tanto, mira lo que dice el versículo 1. En el versículo 1, el salmista apela a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Okay? Lo que quiere decir es que apela a su fidelidad y la justicia de Dios. ¿Okay? Veamos qué dice el versículo 1 entonces del Salmo 143. Dice: oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. Mire qué interesante, porque quiero que vaya entendiendo. Todos y cada uno de nosotros pasamos por tiempos difíciles, ya sea que usted sea un creyente o no lo sea. De igual manera, la vida es un sube y baja. La vida vamos a encontrar nosotros que a veces no es fácil llevarla. Y a veces hay gente que entran en una depresión tan seria que terminan también quitándose la vida. ¿Okay? Y me encantaría decir que esto no afecta a la iglesia, pero tristemente sí lo hace. ¿Ok? Por eso dije, queremos aprender. En este salmo, David pide en oración a Dios. Y si usted lo va a examinar, hay como 3 o 4 capítulos de los salmos en los cuales David le ora al Señor. En este caso, en el 143, dice: oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Respóndeme. ¿Por qué? Porque eres fiel y justo. O sea, está apelando a la naturaleza y el carácter de Dios. Hemos estado estudiando los días miércoles el libro de Romanos y hemos hablado acerca de la justicia de Dios, de la justificación que Él nos da a nosotros. Entonces, aquí el salmista entiende, ¿okay?, de que es a Dios a quien se está él acercando. Y no viene demandando, viene ¿qué? Le dice: escucha mi ruego, respóndeme, porque eres fiel y justo. O sea, la fidelidad y la justicia de Dios, él la entiende en una forma de que Dios responde a sus oraciones. Pero cierto o no, de repente nosotros como creyentes también hemos orado, pero no hemos encontrado respuesta a nuestra oración. Y tal vez al no recibir esa respuesta a nuestras oraciones, en el tiempo en que nosotros creemos que deberíamos de recibir la respuesta, nos frustramos. Y al frustrarnos, nos desanimamos. Y al desanimarnos, corremos el peligro de entrar ¿en qué? En una depresión. Después, el salmista viene ahora al versículo 2, y aquí es donde él, después de evaluar su corazón, lo cual creo yo que tenemos que hacerlo todos y cada uno de nosotros, evaluarnos personalmente. El salmista, después de evaluar su corazón, reconoce su culpabilidad. O sea, siempre que vengamos al Señor en oración, debemos reconocer nosotros quiénes somos y quién es Dios. En el primer versículo le dice, ok, porque eres fiel y justo, respóndeme, escucha mi ruego.
En el segundo versículo, ahora él reconoce su culpabilidad. Mire lo que dice el Salmo 143, versículo 2. Le dice David, no lleves a juicio a tu siervo. Me encanta. No lleves a juicio a tu siervo. ¿Por qué no? Dice, porque ante ti nadie es inocente. ¡Qué tremendo! Él entiende que ante Dios no puede venir él demandando cosas. ¿Por qué? Porque ante Dios todos y cada uno de nosotros somos culpables. En el libro de Romanos, que ya lo vimos también, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni tan siquiera uno. Pero tenemos nosotros que reconocerlo, porque si no, vamos a entrar de nuevo en una frustración tremenda, que si no salimos de ahí, podemos llegar incluso hasta negar al Señor, entrando en una depresión. Le dice entonces, después del versículo 2, viene entonces ahora él, después de evaluar su corazón, nos muestra cuál es el estado de todo hombre. Mire qué tremendo, el estado de todo hombre sin Cristo. Porque el estado de una persona que ha nacido de nuevo debe ser diferente. Quiero que lo entienda, aunque estamos en el Antiguo Testamento, pero podemos ver el lenguaje que usa el rey David, el salmista. Dice entonces el versículo 3, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Mira qué tremendo. El enemigo, todos sabemos quién es el enemigo de nuestra vida, ¿verdad? Es Satanás. Pero también tenemos nosotros otro par de enemigos, que es no solamente Satanás o el diablo, la serpiente antigua, pero también tenemos el mundo, el sistema que trata de cambiarnos, que trata de que nos acomodemos a ese sistema. Y también tenemos otro enemigo, que es la carne. La carne se lleva muy bien con el mundo y también se someten a Satanás. Por eso dice, el enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga, mire qué tremendo, el enemigo lo obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba, como un muerto. Ahora entiéndame, todo ser humano nace en pecado, por lo tanto nacemos muertos espiritualmente. Quiero que vea, aunque está en el Antiguo Testamento, pero el lenguaje que él usa, ya en el Nuevo Testamento lo entendemos de una mejor forma. Dice, me obliga a vivir en la oscuridad. Usted entiende ahora en el Nuevo Testamento que Jesús vino ¿a qué? Nos llama, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, podemos ver entonces de qué es lo que está hablando. Aquí hay una distinción, yo quiero que lo entienda, entre una persona que no tiene a Cristo en su vida y una persona que tiene a Cristo, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. Tiene que haber un cambio. No con esto estoy diciendo que el nuevo convertido o la persona que ha sido regenerada por Dios no va a sufrir penalidades. No lo confunda. Pero hay una gran distinción. ¿Por qué? Porque la persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente. La persona que está sin Cristo también vive en oscuridad. Y la persona que está sin Cristo también es obligada, es subyugada. Por eso Pablo dice, a veces me encuentro que lo que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Por esa influencia que todavía está dentro del ser humano. Pero luego entonces viene y nos habla acerca de
¿Cómo llegamos a la depresión? ¿Cómo llegamos a la depresión? Y esto nos va a hablar en el versículo 4. Y yo no sé usted, pero ¿sabe usted que hay gente cristiana que entra en depresión? Y usted dirá, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, el domingo pasado, si usted recuerda, hablábamos de que si tú no te centras bien en el Señor y no regresas constantemente a las Escrituras para ver si no te has salido de fuera de rumbo. ¿Cómo llegamos a la depresión? Versículo 4 nos habla de esto. ¿Qué dice? Estoy perdiendo toda esperanza. Quedo paralizado de miedo. Mire qué tremendo. ¿Y cuánta gente el día de hoy se han paralizado? El temor los ha paralizado. De hecho, hay mucha gente que ya no regresó a la iglesia. ¿Por qué? Por el temor de un virus. Y pierden o han perdido toda esperanza. Y la verdad es que nosotros como creyentes no podemos perder la esperanza. Quiero que lo entiendan. ¿Usted recuerda cuando el Señor se les aparece en una ocasión caminando sobre el agua y ellos asustadísimos? Pero cuando el Señor les habla y le dice, parafraseando, cálmense, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y Pedro camina sobre el agua. Pero algo sucedió. Quiero que lo entienda. Mire, cuando Pedro miró al Señor y su enfoque era Cristo, caminó sobre el agua. Pero en el momento en que él quita sus ojos del Señor y los pone en el viento, en las olas, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó a hundirse. El salmista dice, estoy perdiendo toda esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Está deprimido. Quedó paralizado de miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Espero que no. Pero después me encanta porque en el versículo 5 nos habla de cómo salir de la depresión. ¿Sabía usted que en la palabra de Dios encontramos la respuesta para todas y cada una de nuestras dificultades aquí en la tierra? El problema es de que no nos acercamos a la palabra. ¿Cómo salir entonces de la depresión? Si alguien ha caído en depresión, vamos a ver el versículo 5, que nos dice, recuerdo los días de antaño. Ahora, no se confunda, porque tengo que aclararlo. Recuerdo los días de antaño. Usted entra en depresión cuando recuerda los días de antaño, pero no sale de ahí. ¿Escuchó lo que dije? Usted empieza a tocar ese mismo disco, ¿verdad? Como un récord. Y que me hicieron, y que no me hicieron, y que pobrecito yo, y eso lo deprime. Pero no es lo que está hablando aquí. Cuando dice recuerdo los días de antaño, veamos qué eran los días de antaño para David, qué es lo que él recordaba. Dice, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Y esto es bien interesante porque si usted examina su vida, si usted ha caminado con Dios y usted examina su vida y recuerda lo bueno que Dios ha sido para con usted, esos deberían de ser los años de antaño. Todas las cosas que Dios ha hecho por usted. Yo le aseguro que usted va a salir de la depresión. El problema, ¿cuántos han hablado alguna vez con alguien deprimido? La verdad que estos pierden toda esperanza y lo único que hablan es de que les llueve sobre mojado. Pero en cambio, si meditamos en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros y empezamos a pensar, meditar y pensar en lo que Dios ha hecho, yo te aseguro que tú sales de la depresión. No hay forma. Pero luego viene
Y entendemos entonces de que ahora viene Él y se rinde en oración al Señor. Yo no sé si lo estás viendo, pero este salmo es excelente. Rendimiento en oración. Versículo 6 nos dice lo siguiente: a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti, como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Me suena a California, ¿no? A ti levanto mis manos en oración. Cuando nosotros levantamos las manos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Me rindo. Me rindo. Yo entiendo que tú eres mucho más poderoso que yo. Que las cosas que yo no puedo hacer para ti, eso es posible. Por eso dice, a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti. Pregunta, ¿tenemos nosotros sed de Dios? Si no conocemos a Dios, si no conocemos a Cristo, si no hemos nacido de nuevo, no puede haber sed de Dios. Pero para un creyente, para un convertido, para una persona regenerada que ha nacido de nuevo, óigame, tiene que haber esa sed en nosotros del Señor. De pasar tiempo con Él, de conocerle más, de leer su palabra, de pasar tiempo en oración con Él. Es interesante, ¿verdad? Cómo hacemos nosotros todas estas cosas de dar comida, pasar cajitas. Y pareciera que la gente eso es lo único en lo que está interesada. ¿Pero por qué? Porque no conocen a Dios. Si lo conocieran, óigame, entenderían que más que la comida natural o física, está por encima la comida espiritual, que es lo que estamos tratando de darles a ellos. Si Dios, y ahí le puse Cristo para que lo entienda, porque Cristo es Dios. Si Dios, Cristo, no está con nosotros, moriremos. Y eso es una verdad absoluta. Sin Cristo, sin Dios en nuestras vidas, vamos a morir. Mire lo que dice el versículo 7. Versículo 7 nos dice lo siguiente: ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Sin el Señor en nuestras vidas, lo más seguro es que vamos a morir. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, ya más de 24 años atrás. Y mire, yo no sé por qué, pero cuando él nació, yo parecía un japonés, con una cámara de video en una mano, una cámara de fotografía colgada. Era mi primer hijo. Pero algo interesante, cuando él nació, una de las enfermeras gritó: tienes un día de vida en esta tierra. No sé por qué lo dijo, pero de mí salió algo que le digo: no, tiene un día menos en esta vida, porque lo más seguro es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y si nos morimos sin Cristo, sin Dios en nuestras vidas, entonces esto es tremendo, porque la muerte entonces viene a ser una muerte eterna. Ven pronto, Señor, y respóndeme. Como creyentes, nosotros debemos esperar la respuesta de Dios. Porque mi abatimiento, dice, se profundiza. ¿Cierto? Nos basta con ver las noticias el día de hoy y darnos cuenta de que las cosas no andan muy bien. De que en realidad las cosas van de mal en peor. ¿Y qué es lo que deberíamos de orar nosotros? Ven pronto, Señor, que se acabe todo esto. Ven pronto y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza.
no te apartes de mí o moriré. Yo quiero que lo entienda. Si nosotros, como gentiles, fuimos injertados en la vid verdadera, si nosotros descuidamos esta gracia de Dios, también podemos ser quitados de esa vid verdadera, si no valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Después nos habla en el versículo 8 de que debemos confiar y entregarnos a Él. Debemos confiar en Dios, pero la confianza me lleva a rendirme a Él. Que no le digan, que no le cuenten. Muchos dicen confiar en Dios, pero cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, dejan de confiar. La confianza en Dios me lleva a entregarme, a rendirme completamente a Él. Es lo que dice el versículo 8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable. Sí, en lugar de estar recordando cosas feas, negativas, cosas que nos han hecho, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable. ¿Por qué? Porque en ti confío. Pero aquí entramos en una situación. Es esta. Muchos esperan que Dios los haga oír cada mañana acerca de su amor inagotable. Jesús ya vino a esta tierra y entregó su vida para darnos salvación. Nos toca a nosotros ahora. Cuando dice, hazme oír cada mañana, bueno, ¿dónde vas a escuchar tú acerca del amor inagotable de Dios? En la Biblia. Pero eres tú el que tiene que buscar la Biblia. ¿Está conmigo? Eres tú el que debe acercarse a Dios. Dios no te va a traer a fuerza. Cuando dice, hazme oír cada mañana, yo quiero decirle, como antes de venir a Cristo, ninguno de nosotros buscaba a Dios. Pero es cuando recibimos a Cristo en el corazón, cuando Él nos hace nacer de nuevo, que entonces se despierta en nosotros una hambre por querer escuchar la voz de Dios. Ahora, entiéndame bien lo que le estoy diciendo. Yo le hablo de mi propia experiencia personal. Yo siempre cargué conmigo un Nuevo Testamento, pero no lo leía, lo cargaba como un amuleto. Pero algo sucedió cuando Dios me hizo nacer de nuevo, que entonces ahora me interesé a leer su palabra. Sí, hazme. Él me hizo nacer de nuevo y con ese nacer de nuevo nació también en mí el deseo de ¿qué? De querer oír cada mañana de su amor inagotable. Porque en ti confío. Dice, muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Me encanta. Muéstrame por dónde debo andar, porque andaba mal. Y no sabía ni siquiera qué rumbo tomar. Si lo vio, hazme oír, muéstrame por dónde debo andar. ¿Cómo sé cuando alguien en realidad ha tenido un encuentro personal con Cristo, con Dios? Cuando hay cambios en la vida de esa persona. Cuando ahora busca. Si se acerca a la palabra, no solamente para saber más, sino para poder aprender cómo y dónde debe andar. ¿Por qué? Porque a ti me entrego. La entrega al Señor. ¿Ha oído usted la expresión? La oración mueve la mano de Dios.
Yo creo que la oración lo que hace es, en realidad, transformar nuestras vidas. La oración en realidad lo que hace es buscarle a Él y entender quién es Él. Yo no puedo venir a reclamarle a Dios si no me he entregado completamente a Él. No puedo esperar escuchar la voz de Dios si no he nacido de nuevo. ¿Se acuerda cuando el Señor resucitó a Lázaro? Tenía ya 3 o 4 días de estar muerto. Y el Señor únicamente le dice: Lázaro, sal fuera. El muerto escuchó la voz de Cristo. Y eso nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Estamos muertos espiritualmente, escuchamos el mensaje, el evangelio de Cristo Jesús, oímos su voz aun cuando estamos muertos, y Él nos da una nueva vida. Me encanta. El versículo 9 nos dice: rescátame de mis enemigos, Señor. ¿Cuántos todavía tienen enemigos? Todos. De hecho, hablábamos con mi esposa y le digo yo: ¿sabes qué? Cuando tú quieres poner a Dios como primer lugar en tu vida, ese simple hecho de querer hablarles a otros del Señor ya pone oposición en otras personas en contra tuya. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Y me llamó la atención, porque suena como cobardía, ¿no le parece? Corro a ti para que me escondas. Pero no es cobardía, es lo más sabio que usted puede hacer. Porque aquí está, usted recuerda, ¿qué es lo que hizo Adán? Se escondió de Dios. Al punto que el Señor baja y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque estaba escondido. Corrió para esconderse en lugar de correr hacia Dios. Tenemos también la historia de Sansón. Sansón, en lugar de correr hacia Dios, corrió hacia Dalila. Y creo que todo esto Dios nos lo muestra, lo ha dejado escrito para que nosotros entendamos. Porque ¿sabe qué? Muchos de nosotros, cuando tenemos problemas, cuando entramos en una depresión, cuando estamos desanimados, muchos corren a las drogas, otros al alcohol, otros al sexo. ¿Hacia dónde corres tú? Rescátame, dice el salmista, de mis enemigos. Señor, corro a ti para que me escondas. Porque Él es nuestro escudo. Él es quien nos protege. Pero para poder estar bajo la protección de Dios, tengo que estar, ¿qué? Sometido a Él. El versículo 10 nos dice: enséñame, otra vez más, enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros practicarla. Que no le digan, que no le cuenten. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mire qué tremendo. O sea, porque Él es mi Dios, Él quiere enseñarme a hacer su voluntad. Pero no va, muchos cristianos creen que Dios nos obliga, y Dios no te va a obligar a ti. Tienes que estar tú dispuesto. Así como su hijo estuvo dispuesto a dejar el cielo, la compañía del Padre, para venir a sufrir aquí con tanto pecador. Pero estuvo dispuesto a hacerlo. Por lo tanto, nosotros también, humanamente hablando, no lo podemos hacer. Pero en Cristo Jesús, al nacer de nuevo, podemos entonces aprender a hacer la voluntad del Padre. Porque tú eres mi Dios, dice. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mire qué excelente.
¿Cuándo es que nosotros recibimos ese buen espíritu? El Espíritu Santo. Y es Él quien nos lleva a nosotros hacia adelante, a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual. Y me encanta cómo lo pone. Adelante, ¿cómo? Con pasos firmes. No todo tembeleque, no como un alcohólico, un borracho que se va tambaleando por aquí. Hay muchos que así andan caminando la vida cristiana. Pero no debería ser así para el creyente. Enfrentamos de nuevo, yo lo entiendo. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha. Pero si nos mantenemos nosotros haciendo este tipo de oración a Dios, que Él nos enseñe a hacer su voluntad, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos lleve hacia esa madurez espiritual o a esa santidad que Dios quiere, con pasos firmes. Me encanta. Mira lo que dice el versículo 11. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad, sácame de esta angustia. ¡Qué excelente! No es para que todo el mundo vea que yo soy el escogido, no. Para que sepan estos paganos, no. ¿Para qué es? Para la gloria de tu nombre. Porque Él recibe, mire, muchos de nosotros le robamos la gloria a Dios. Pero la gloria le pertenece a Él. Cuando yo no puedo, pero Él sí puede. Él es el que debe recibir toda la gloria. Es para el nombre del Señor. Dice, preserva mi vida. ¿Para qué? ¿Para vivir mi mejor vida hoy? No. Para la gloria de su nombre. Y le recuerda por tu fidelidad, porque Dios es fiel, mi hermanito. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. El problema es de que a veces la respuesta no viene como nosotros la deseamos o la desearíamos. Sácame de esta angustia. Versículo 12. En tu amor inagotable. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos. Y destruye a todos mis adversarios. ¿Por qué? Porque soy tu siervo. Me encanta. En tu amor inagotable. Muchos dicen, es que se nos acabó el amor. No saben ni qué tontera están hablando. Porque el amor, Dios es amor. Y este amor es ¿qué? Es inagotable. Tal vez la pasión humana se te acabó, pero el amor no puede apagarse, no puede terminarse. Es inagotable. El amor de Dios es inagotable. Y dice, silencia a todos mis enemigos. Y destruye a todos mis adversarios. ¿Sabe cuál es el último enemigo que va a ser derrotado? Es la muerte. Tristemente muchos tienen miedo de morirse. Porque tal vez no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Porque tenemos que saber que todos vamos a morir. La cuestión es ¿cuándo? Y si voy más allá, la cuestión es estar seguro de que cuando eso llegue, porque va a llegar, yo estoy listo para irme con mi Señor, porque creo en su fidelidad, creo en su justicia. Pero mire, me llamó la atención con lo que termina. ¿Qué le dice? Porque soy tu siervo. Escuche qué interesante. Porque soy tu siervo. ¿Usted sabe esa palabra lo que significa? Siervo.
Nos gusta todo, ¿verdad? Que nos llamen, Pastor Mario, un siervo del Señor. Ay, y hasta me levanto el cuello, ¿verdad? Porque soy el siervo del Señor, sin entender en realidad qué significa esa palabra. Esa palabra es la palabra doulos, y lo que significa es esclavo. Recuerdo cuando compartí esto con alguien y se fueron de la iglesia porque dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Sí somos esclavos del Señor. Él nos compró. Entonces, cuando entendemos que somos esclavos del Señor, todas las cosas se hacen más fáciles. Mire lo que dice, y con esto vamos a terminar. Mire lo que dice el Salmo 23. Podemos entender mejor el Salmo 23 después de haber comprendido el Salmo 143. El Salmo 23 yo creo que muchos se lo pueden y se lo pueden de memoria. El Señor es mi pastor. ¿Cuántos se lo saben? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada nos faltará. En angustia nos... No, mejor escucharlo. Escucharlo mejor. Aquí va. El Señor, miren lo que dice. El Señor es mi pastor. ¿Y cómo nos encanta? ¿Verdad? Él es mi pastor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un pastor? Bueno, el pastor se encarga de cuidar a las ovejas. Y él las lleva, lo vamos a ver ahorita. Pero mire qué excelente. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Pregunta, ¿tienes todo lo que necesitas? Y si dices, todavía me falta, bueno, entonces Él no es tu pastor. Porque el pastor se encarga de que a ti no te falte nada. ¿Qué dice el versículo 2? En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Mire qué tremendo. Y no voy a entrar a hablar mucho sobre esto, pero me encanta. En verdes prados. Recuerdo cuando mi hijo quería ir a una universidad acá cerca de San Francisco. Y mientras íbamos en el camino, miramos unos pastos increíbles. Verdecito, un verde que no lo veo yo aquí en California. Bueno, es parte de California, pero ya es más allá. En verdes prados me deja descansar. ¿Tienes descanso en tu vida? ¿O estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Estás en depresión? Dice, me conduce junto a arroyos tranquilos. Usted sabe que la oveja es uno de los animalitos más bobos. Que por eso lo lleva el pastor, el buen pastor, a arroyos tranquilos. Porque si el arroyo no es muy tranquilo y es un poco turbulento, la oveja con toda la lana al mojarse es arrastrada por la corriente. ¿Qué dice el versículo 3? Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra. Me encanta. Muchos de nosotros andamos por sendas medias raras que no traen honra al nombre de Dios. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Seguimos, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, me encanta. Mire, acabo de ir acá a Santa Clarita y salí del lugar donde fui después de las 6 de la tarde. Ya todo estaba oscuro. Y cuando puse en mi teléfono mi GPS, me trajo por un lugar, porque obviamente era el más cerca. O sea, iba a ser unos 44 minutos.
Pero en la oscuridad y sin conocer el camino, créanme que los que venían detrás de mí constantemente me pasaban todos, porque yo no sabía por dónde iba. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, o sea, no importa la situación que tú puedas pasar, que dice, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. ¿Se da cuenta de la tranquilidad y la paz que Dios trae? Jesús dijo, mi paz os dejo. No temeré, porque tú estás a mi lado. Y aquí va. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Mire qué excelente. Tu vara y tu cayado. La vara de repente es para darle unos cuantos toquecitos así a la ovejita que anda medio distraída, queriendo hacer lo que se le da la gana. Ahí está la varita. Pero es para protegernos. El collado, cuando le da con la varita y la ovejita no quiere hacer caso, pues el collado le engancha por aquí véngase para acá, no esté yéndose para allá. Tu vara y tu cayado me protegen. ¿Y qué? Y me confortan. Versículo 5. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Mira qué tremendo. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. El aceite es un simbolismo del Espíritu de Dios. La unción. Oye usted cuando dice, que esa persona está ungida. Toda persona que ha nacido de nuevo es ungida, porque tiene el Espíritu de Dios morando en él. Mi copa se desborda, ¿de qué? De bendiciones. Por eso no le falta nada, porque tiene abundancia, desborda la copa. ¿Y te das cuenta por qué nos encanta el Salmo 23? Vamos a ver cómo termina la cosa. Versículo 6 nos dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable. Otra vez, ¿el amor qué? Inagotable. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. ¡Wow! Y en la casa del Señor viviré por siempre. Pero aquí está la situación. Jesús no puede ser tu pastor sin antes ser tu Señor. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra Dios como Señor, porque Él es el Señor de señores. Recuerda una vez más, Jesús no puede ser tu pastor. Nos encantaría. ¿Y cómo nos gozamos? Jesús es mi pastor. No estamos entendiendo ni qué estamos diciendo. El Señor, Jehová es mi pastor. Jehová es el nombre propio de Dios. ¿Qué es lo que queremos decir? De que todo este Salmo 23 es aplicable para aquel que ha rendido su vida a Cristo Jesús. No es para todo el mundo. Es solamente para aquellos que viven una vida de devoción a Él, que se han rendido a Él, que han entendido quién es Jesucristo y que se han rendido en oración al Señor. Y que ahora viven una vida de obediencia. Fe es obediencia. Yo no puedo decirle al Señor que lo amo si lo vivo desobedeciendo. Por lo tanto, asegurémonos que nuestra relación con Dios está bien.
Asegurémonos que Él es el Señor, Él es el que da las órdenes, Él es el que dicta cómo voy a vivir mi vida, cómo voy a honrarle con mi vida a Él. Mis hermanitos, la Biblia es clara. Y si a veces nos alejamos o nos desanimamos, es porque no hemos entendido en realidad o todavía no nos hemos rendido completamente al señorío de Cristo Jesús. Yo te invito a que sigas acercándote a la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. Humíllate delante de Dios. Y cuando vengamos a Él en oración, porque tenemos que venir a Él en oración, recuerda quién eres tú y quién es Él. Que Dios te bendiga y haga resplandecer la luz del Evangelio en tu vida. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.